Ok, te voy a contar una de las partes medulares de todas las explicaciones que te voy a dar de aquí en adelante, y es el pensamiento de hormiga. Toda esta semana, la semana del 3 al 9 de mayo del 2021, he hablado sobre el pensamiento de hormiga en Facebook, lo he hecho en YouTube, lo he hecho en mi podcast, ¿no es cierto?, en iVoox, lo he hecho en Instagram. Todo este tiempo estamos hablando del pensamiento de hormiga. ¿Qué es el pensamiento de hormiga? Había contado la historia en Facebook, había redactado esta historia, pero vale la pena que te la cuente porque este video también se va a alojar en YouTube. Cuando hace tiempo, no sé, hace unos 10 años aproximadamente, 10 años, 9 años, yo iba a lavar la ropa y la lavadora estaba fuera de la casa en un lugar muy bonito, muy acogedor. Iba a lavar la ropa y teníamos detergente líquido. Y al ir a poner el detergente en la lavadora, me tropecé. Y al tropezarme se cayó parte del jabón al piso. En el piso había una columna de hormigas y mi hijo pequeño que estaba al lado mío dijo: "Wow, mataste a las hormigas". Oye papi, ¿qué pensarán las hormigas? Tal vez las hormigas están diciendo: "Wow, el dios Matías nos ha castigado". Entonces con mi hijo mayor nos pusimos a pensar en la posibilidad. Dijimos: wow, ¿qué más dirán las hormigas? Unas, la líder del grupo de mujeres dirá: yo les dije, teníamos que caminar en silencio. No me hicieron caso, ahí está el castigo del dios Matías. El líder de toda la organización, el jerarca de las hormigas dirá: no, yo les dije que a él solo le gusta que traigamos ramas chiquitas. Muchas de ustedes trajeron hojas, por eso nos castigó. La más reflexiva tal vez dirá: el dios Matías puntualmente nos ponía la comida afuera para que nosotros podamos hacer uso de ella, porque todos los días sacaba la basura y no te imaginas cuántas veces puse funda tras funda para que no se metieran las hormigas y las hormigas terminaban merodeando las fundas o metiéndose en ellas por huequitos chiquititos y sacando los residuos que estaban en las fundas. Entonces nos pusimos a pensar en eso de las hormigas y dijimos: oye, ¿será que nosotros también pensamos así? Evidentemente sí. Ese es el pensamiento de hormigas. Y además, en mi redacción de Facebook, que te recomiendo que lo veas, se llama Pensamiento de Hormigas, te recomiendo que veas la historia que se relaciona con el pensamiento de hormigas. Así que, pilas, hay un podcast en iVoox, que seguramente también va a estar en Google Podcast, para que puedas escuchar 1 hora de entrevista sobre un tema del COVID, un tema actual, cómo se aplica el pensamiento de hormigas en un tema tan importante, tan coyuntural y que se está dejando de lado. Escandalosa, es una entrevista que te recomiendo que veas. Hay fotos publicadas en Instagram acerca del pensamiento de hormiga en esta semana. Hay la redacción en Facebook que te recomiendo que veas. Y evidentemente hay un video de YouTube, que es el que estoy grabando en este momento. Va a haber una partecita de este en Facebook y una parte grande en YouTube, donde va a estar la explicación completa. Hasta aquí va el video del pensamiento de hormigas para Facebook. Pero en YouTube, que te voy a dejar la dirección abajo, vas a encontrar el video ampliado con toda la información acerca del pensamiento de hormigas y cómo te está afectando en la vida a ti, ¿sí? Y termino con una frase, con la misma frase que voy a terminar este video, con la frase de Osho. Mientras menos sabe una persona, más se aferra a lo que sabe. Adelante. Contada esta historia, me gustaría que puedas entender lo que es finalmente el pensamiento de hormiga y cómo este pensamiento de hormiga interfiere en las cosas del día a día. Y voy a ponerte algunos ejemplos. Este es uno de los ejemplos más dramáticos que nos pasa en Latinoamérica en este momento. El tema de las candidaturas políticas. En muchos países, tanto en el 2020, en el 2021 y ahora en el 2022, van a empezar sus proyectos de elecciones. Y una cosa que ha pasado históricamente, y si te das cuenta, esto pasa históricamente, es que nosotros vemos a nuestro candidato como un ángel. Y el otro candidato, en cambio, y eso se encargan los estrategas políticos, hacen ver al otro candidato como un diablo. En las candidaturas siempre se juega el futuro del país. Entonces dices, si votamos por este, ya, estamos arruinados, ¿sí? En cambio, si votamos por el mío, hay muchas más posibilidades de esto, de esto otro, de esto otro, de esto otro. Así funciona el discurso político, entre buenos
y malos. Y hay personas, y tú puedes darte cuenta en las redes sociales, personas que defienden a capa y espada a su candidato y le ven todas las cosas buenas, no hay peros, el candidato no tiene peros, y asimismo el otro candidato es la misma engendro del demonio, es del ángel caído, ¿sí? No se diga en el tema de religión, la tendencia judeocristiana habla de un Dios de amor, de muchísimo amor. ¿Puedes creer que hay personas que creen que si tú no eres cristiano no puedes obtener la salvación? Entonces yo me pregunto y digo, wow, un Dios de amor, que es lo que pregona el judeocristianismo, es un Dios de amor, ¿no es cierto? Este Dios de amor, por tú haber nacido en otra parte donde no elegiste nacer, eres condenado al infierno. Porque ellos creen que todos nosotros tenemos la posibilidad de conocer el cristianismo y de salvarnos a través del conocimiento del cristianismo y la aceptación de Jesús como nuestro Salvador. Y yo te pregunto, me imagino que pensarán lo mismo los fundamentalistas de otras religiones. Y yo te pregunto lo siguiente, ¿en algún momento de tu vida has hecho la reflexión de decir, ¿saben qué? Este año me voy a dedicar a estudiar todas las religiones para ver cuál es la religión que realmente es con la que me siento identificado o identificada? ¿Es así como funciona? ¿O muchas de las personas que conoces, tal vez tú mismo o tú misma, tiene la religión por herencia? La religión te viene por las costumbres de tu familia, ¿me entiendes? Entonces, que un Dios de amor no te salve porque naciste al otro lado del mundo y porque hiciste lo mismo que tal vez estás haciendo aquí, asumir la religión de tus padres, y por ese asunto te mande al infierno para la eternidad, me parece solamente una locura. Pero esa es mi posición. Hay personas que creen profundamente en esto. Y aquí vamos a ver un montón de situaciones, de temáticas donde se presenta el tema del pensamiento de hormiga. El feminismo. Hemos visto, por ejemplo, cómo las manifestaciones violentas en México, por ejemplo, ¿no es cierto? Con las mujeres pintando todo lo que huele a hombre. En ideología política, por ejemplo, ¿no es cierto? Antes tenías la izquierda y la derecha, era lo que tenías antes. Hoy ya tienes otras nuevas tendencias, por ejemplo, tienes corrientes que vos dices, no, o sea, luego del nazismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tanto daño le ocasionó a la humanidad. Hoy tienes un grupo neonazi, por ejemplo, los grupos de extrema derecha, hablemos de España, Vox, por ejemplo, ¿me entiendes? O tienes los libertarios, que es una variación interesante de la derecha. La derecha... por lo general tenías a la derecha, aquí en el Ecuador se llama Curuchupa, ¿no es cierto? Muy enfocada a la religión, la política y la religión iban un poco de la mano. Pues la ideología política ahora tiene una nueva ramificación en los libertarios. Ahí tienes a Milei, por ejemplo, tienes a Gloria Álvarez, por ejemplo. O sea, ya no son religiosos, pero siguen teniendo pensamientos de derecha. Los veganos. Todo lo que tenga que ver con, ellos defienden todo el asunto animal, ¿no es cierto? Entonces ya no consumen leche, ya no consumen nada que sea animal, por ejemplo, ¿no es cierto? El porte de armas. Y tú dices, cuando estás en Latinoamérica, ¿cómo permiten, por Dios, ellos que las personas tengan armas? Es que solo es cuestión de lógica. Va a venir algún día un salvaje y va a matar a las personas en un colegio, como de hecho ha pasado. Pero cuando entras a entender por qué ellos deciden, a través de su enmienda constitucional, portar armas, es para poder equipararse al ejército. Para el día de mañana que el ejército se vuelque en contra de la población, ellos tienen armas para poder defenderse. Entonces, no es tan loca la idea. Sí, desde aquí nos parece loca porque vemos una sola parte, ¿no es cierto? La ideología de género. Antes, por ejemplo, y te hablo del Ecuador porque aquí es donde vivo, en el Ecuador era un delito ser homosexual. Posiblemente pasaba en Latinoamérica entera, pero hasta los años 90 aquí era un delito ser homosexual. La monarquía, para nosotros los latinoamericanos, es inconcebible que nosotros tengamos que pagar nuestros impuestos para que una familia viva sumamente cómoda la vida entera. De hecho pasa, ¿no? Y tenemos una clase política que vive parasitando de nuestros impuestos. Pero en el caso de la monarquía es sumamente evidente, para nosotros es inconcebible. El tema del aborto, que es una
una cosa que ahora está, una temática por la que ahora están en conflicto en nuestros países, ¿no es cierto? En el Ecuador, te estoy grabando este video en mayo del año 2021, recién se despenalizó el aborto. Antes era penalizado. Una niña violada de 11 años, si abortaba, pues iba a la cárcel porque cometía un delito, ¿no es cierto? Entonces hoy se está abriendo otra posibilidad. No se ha legalizado el aborto, sino se ha descriminalizado en casos de violación, por ejemplo, ¿no es cierto? La legalización de las drogas, el caso Uruguay. Son posiciones, ¿no es cierto? En las culturas juveniles, en mi época, había, por ejemplo, el tema de los emos, los góticos, los rockeros, los punk, pero para los adultos era todo metido en un mismo saco, los jóvenes, ¿no es cierto? Y además los jóvenes problemáticos. Porque en una época de la que vengo yo, por ejemplo, todo tenía que adultizarse. Lo que era de adultos era bueno, ¿no es cierto? Entonces por eso los niños que estaban sentados en las salas cuando venían visitas eran educados cuando estaban callados como momias. Esos eran los niños educados, cuando esa no es la naturaleza de los niños. Por ejemplo, el tema del reggaetón, y ahí tienes un Alex Sintek protestando públicamente sobre el tema del reggaetón y diciendo que no se puede poner reggaetón en los sitios públicos por la ofensa que es. Muchos estaremos de acuerdo, para muchos otros, incluidas feministas, mira, ellas que hablan de la cosificación de la mujer, etcétera, etcétera, bailan reggaetón. Entonces vos dices, no entiendo, ¿por qué pasa? Para ti y para mí tal vez en este momento podría ser una incoherencia, pero si le preguntamos a una de ellas, seguramente encontraremos razones y sumamente válidas para que ellas puedan hacer manifestar ese gusto y defender esa práctica, ¿no es cierto? El machismo, ese machismo que nosotros hemos heredado, especialmente en Latinoamérica, bueno, en España pasa igual, y muchos países del mundo. Yo creo que Suecia es como el ideal, porque ahí es la sociedad perfecta en cuanto a igualdad de derechos, pero el resto todavía tenemos unos rezagos muy fuertes de machismo. Además, entendamos lo que es machismo. Para muchas mujeres, y lo digo porque lo he escuchado, machismo es que un hombre le abra la puerta del auto. Machismo es que un hombre le saque un poco la silla de la mesa para que pueda sentarse. Eso por poner los extremos, repito. O sea, no significa que yo piense así o que crea que todas las feministas son unas locas, porque no, en absoluto. Solamente te estoy contando cómo veo las cosas desde un lado, desde mi lado. El regionalismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo lo viví muchísimo en mi país. Mi país es un país que se divide en 4 regiones. Tenemos 4 regiones naturales. Pues los unos nos peleábamos con los otros. Sí, era normal el regionalismo y a los políticos les interesaba muchísimo que exista este regionalismo para poder tener votos. ¿Okay? El linaje. Hay personas que están convencidas de que ellos vienen de familias de abolengo, de linaje. Entonces ellos tienen que ser tratados diferente porque ellos son diferentes. Conozco personas que están convencidas en mi país de que es un error darles derechos a los indígenas porque ellos no tienen derechos, ¿no? Entonces es una locura. A mí me parece una locura, es mi punto de vista. El fútbol ni se diga. Encontramos afuera de los estadios gente muerta porque un hincha cree que el otro es el malo. Entonces estamos jugando a ser enemigos, ¿no es cierto? Un equipo es enemigo del otro. En la democracia tenemos un gran politólogo, expresidente del Ecuador, que es Rodrigo Borja, reconocido como un gran pensador político en Iberoamérica entera. Y él dice que la democracia es un concepto en construcción. Para muchos, Cuba es una democracia, y lo han dicho públicamente. Para otros no lo es. Para unos será una democracia, no sé, cualquiera de un país de extrema derecha, ¿no es cierto? En el caso de Colombia, por ejemplo, ¿no? Democracia, por ejemplo, el gobierno de Uribe, donde se encuentran 6,000 falsos positivos, asesinatos por parte del ejército. Entonces dices, vivimos en democracia. ¿En serio? ¿En qué democracias vivimos? Entonces, para los unos puede hacer ruido el hecho de que yo piense que un gobierno de izquierda sea demócrata. Para otros pueden ser ruido que yo piense que un gobierno de extrema derecha es demócrata igual. En el tema de las vacunas, hay un montón de personas que en este momento, por el tema del COVID-19, están en contra de la vacuna y no quieren vacunarse. La conducta sexual, lo que hablábamos hace un momento del tema de la homosexualidad, era penada, y te repito en esto, era penada. Hoy, en cambio, tienes la posibilidad de ver 2 mujeres, 2 hombres caminando de la mano por la calle y ya no hay
un grupo de personas molestándoles, ni no, ya se logró esta posibilidad de democratizar también la ideología de género, su conducta sexual. ¿Sí? En el tema del satanismo, por ejemplo, muy enfocado a la religión, antes habían libros prohibidos, y te estoy hablando de la época de mi abuelo, prohibidos para la lectura por parte de la Iglesia Católica, prohibidos. Hoy tienes, en cambio, movimientos cada vez más grandes. El Brasil es un ejemplo de eso, por ejemplo, movimientos espiritistas. Los espíritas, catalogados como satánicos por las corrientes judeocristianas. Entonces, y el mismo hecho de ser agnóstico, por ejemplo, hoy veo muchísimos agnósticos. Entonces, como tú puedes ver, en cada área de nuestra vida podemos generar este pensamiento de hormiga. Si yo tengo una posición, pues genero este pensamiento de hormiga. Cuando vemos esta imagen es totalmente decidora, totalmente decidora. ¿Cuál de los dos se equivoca? Ninguno se equivoca. Los dos tienen la verdad. Eso depende de dónde pongas la luz. Si yo pongo la luz en la parte del círculo, se proyecta a la pared de un círculo. Si yo pongo la luz frente, se proyecta un cuadrado. Y los dos tienen la razón. Entonces, yo creo que incurrimos en este pensamiento de hormiga cuando nosotros somos incapaces de poder ver esta realidad. Alguna vez alguien me decía que yo tenía un pensamiento sumamente flexible y lo veía como una debilidad. Sí, yo era fácilmente manipulable porque tenía un pensamiento sumamente flexible, entonces era fácilmente manipulable. Y yo le veía más bien no como una debilidad, sino como una fortaleza. Para mí era una fortaleza la posibilidad de poder ver el mundo desde un punto y desde otro punto, pudiendo generar empatías, pudiendo escucharte y ver qué de lo que dices es cierto, en qué tienes razón. Vamos a imaginarnos ahora que aquí hay una mesa, si ves, hay un fondo verde, ¿no es cierto?, sobre la cual está sentado este jarrito. Vamos a imaginarnos que frente tenemos una persona. Al lado izquierdo tenemos otra persona y al lado derecho tenemos otra persona. Imaginémonos que es una mesa cuadrada, ¿sí? Yo le pregunto en este momento a la persona de enfrente, le digo, ¿qué es lo que ves? Y él me dice, bueno, yo veo un jarro blanco, ¿no es cierto?, con una oreja hacia el lado derecho. Eso es lo que yo puedo ver. Y yo digo, no, estás loco, pero no es blanco. ¿Pero qué dice? No dice absolutamente nada. Es un jarro blanco, te estoy repitiendo, con una oreja hacia la derecha. Por Dios, pero estamos estamos frente a frente. No estamos en una conversación de Zoom, estamos frente a frente. No puede ser que no puedas ver que hay un jarro con una oreja hacia la izquierda y que dice, aquí toma el mejor doctor del mundo. Perdóname, yo veo un jarro blanco, no dice absolutamente nada. Ay, por Dios, le pregunto al de la izquierda, ¿qué ves tú? Bueno, yo veo un jarro que por un lado es blanco, por el otro lado tiene alguna cosa que creo que es un corazón, no estoy claro, y que tiene una oreja. Eso es lo que yo puedo ver. El tipo de la derecha dice, a ver, yo veo lo mismo que tú, yo veo que hay un lado blanco y otro lado impreso, yo no veo el corazón, yo veo más bien como un portafolio con algo de la Cruz Roja, es lo que puedo ver, y no veo oreja en ninguna parte. Perdónenme, amigos, no hay tal oreja. Ni a la izquierda ni a la derecha, no hay la oreja. Entonces son 4 personas viendo la misma taza, todos viendo la misma taza y todos ven algo diferente. Y pregunto, ¿alguno de ellos se equivoca? No, ninguno de ellos se equivoca. Todos ellos están diciendo la verdad. Solamente que para poder ver lo que el otro ve, tienes que ponerte en sus zapatos. Caso contrario, no puedes ver. ¿Sí? Y quiero terminar con una frase. Yo no soy muy fanático de Osho, te digo honestamente, pero esta frase, el otro día entré a la librería y encontré un libro de Osho y me puse a revisar, porque estaba perdiendo un poco el tiempo, queriendo ocupar el tiempo, porque mi familia estaba haciendo alguna otra actividad. Y encontré esta frase que me parece tan interesante: mientras menos sabe una persona, más se aferra a lo que sabe. Es decir, todos estos pensamientos rígidos, completamente rígidos, nos aíslan del mundo y demuestran nuestra ignorancia. Este es un esfuerzo coordinado que lo estoy haciendo en todas mis redes sociales. Todas mis redes sociales están coordinadas para que cada semana salga una nueva temática.
Así que te invito a que me sigas en Facebook, en Instagram, te invito a que sigas mis podcasts, que sigas los videos de YouTube. Síguelo, porque seguramente vas a encontrar algo para ti. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho por estar pendiente de cada uno de estos esfuerzos. Un abrazo.